Morata. Servicios informativos. Y ahora a continuación vamos a escuchar una entrevista que está grabada, que le hicimos a Julia Méndez Fominaya, directora del Colegio Claudio Vázquez de Morata de Tajuña. Cuando quieras, David. Buenas tardes, estamos ante una gran profesional que es Julia Méndez Fominaya. Julia es directora del Colegio Claudio Vázquez de Morata de Tajuña. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir lo primero. Gracias a vosotros por invitarme. Porque vamos a tratar de que nos cuentes qué es lo que, como directora, en el Colegio Claudio Vázquez haces o impartes para conseguir que los niños en la educación tengan un poquito más de miras con el medio ambiente, por ejemplo. Me gustaría saber cuántos años llevas de directora en el Claudio Vázquez. Bueno, yo entré en equipo directivo en el curso escolar 2009-2010, entré en jefatura de estudios y a los 4 años ya se jubiló el anterior director que había, José Escudero, y entonces entré yo ya en la dirección del centro. O sea que llevas un montón. 9 años, sí. Muy bien, pues cuando quieras, emite las preguntas que consideres. Bueno, vamos a ver. Y siéntate tranquila, relajada. Muchas gracias. Como en casa. Eso es, como en casa. Entre amigas. Eso es. Estamos en una sociedad derrochadora. Veneramos lo nuevo, lo novedoso, lo brillante, lo superfluo. Y ahora, ¿qué se está haciendo a nivel de la escuela para que los niños tengan ese sentido del valor del ahorro, de la austeridad, del aprovechamiento? Creo que es lo básico en estos temas que estamos tratando del desarrollo sostenible. Bueno, pues nosotros desde los centros educativos, por normativa, o sea, por ley, tenemos dentro de nuestros contenidos que trabajar y objetivos que llevamos a cabo con el alumnado, muchos contenidos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con el aprovechamiento de los recursos, con el reutilizar, reciclar, con las 3 R's, ¿no? El problema que nos encontramos fundamentalmente es el que nos encontramos en la sociedad actual, que en los centros educativos formamos, pero en casa hay que educar. La sociedad educa, nosotros formamos y educamos, las dos cosas, pero tiene que ir al unísono. Muchas veces desde los centros estamos trabajando muchísimo para conseguir simplemente que un niño o una niña cuando se toma el desayuno no tire el brick al suelo, sino que existen papeleras de reciclaje a propósito para tirarlas y nos cuesta conseguirlo porque, bueno, pues a veces nos dan contestaciones adultas. Como para eso está Ángel, que es el conserje, para barrerlo, porque si no se queda sin trabajo, eso nos lo llegan a decir alguna vez. Entonces eso es de adulto, ¿no? Lo de, bueno, tiene que haber barrenderos, ¿no? Es difícil porque nosotros estamos viendo que a nivel de teoría todo el mundo la conoce. Medios de información, anuncios, carteles recicla, en paradas de autobuses, en los propios colegios, pero luego llevado a la práctica vemos que no da sus frutos. ¿Crees que la influencia va del colegio a la familia o de la familia al colegio o se entremezcla? El mayor peso, no voy a decir familias, es sociedad. En general. En general, la sociedad. La sociedad tiene un gran peso en todo esto porque, pues eso, nos llenamos la boca a decir lo bueno que es reciclar, por ejemplo, pero luego no damos ejemplos de reciclaje, cuando a lo mejor pasa un camión de la basura y recoge del contenedor y lo echa todo junto, porque eso también nos lo han dicho los niños. Sí. Y a ver, tú cómo comentas a ese niño, pues no, mira, es que a veces por logística, por organización, eso no se lo puedes explicar a un niño. El niño ve que en el contenedor de la basura ordinaria echan el verde y el amarillo, y entonces te dicen, profe, si es que... Y es difícil explicar que pertenece a otra cosa, que ya no se escapa de nuestro control, que es algo logístico que incluso las propias personas, los políticos, que serían en este caso los responsables, a veces no depende tampoco de ellos, sino de una logística y de favorecer una serie de hábitos que tienen que empezar por eso. Pues si yo lo tiro al amarillo, que realmente vaya a un sitio de reciclaje. Nosotros lo que sí les decimos siempre es que cualquier gotita que podamos, granito de arena que podamos aportar nosotros como individuo,
que servirá para algo seguro que lo facilitará de una u otra manera y bueno, pues nosotros intentamos hacerlo de la mejor manera posible. ¿Crees que los niños tienen ese punto crítico para valorar las nuevas actitudes con respecto a los residuos, a los alimentos sanos, a la salud? Tienen un punto crítico porque les enseñamos a tener el punto crítico, pero volvemos a las mismas, encuentran un choque cuando ellos desde el cole se les está explicando una cosa y luego a lo mejor en otros sitios llegan y van a tirar al amarillo y no encuentran dónde está el amarillo. O a nivel social, papá, mamá o el abuelo, la abuela, eso son tonterías, que eso también nos lo dicen a veces. Entonces ellos podrían ser muy críticos. Está en nuestras manos, es que son las futuras generaciones. Pero a veces la palabra del maestro no es la misma palabra que era del maestro de antaño, ¿eh? Ahora no tiene tanto peso. Hacemos lo que podemos, mucho menos, pero necesitamos mucha colaboración de familias sobre todo y de entidades. Tenemos mucha gente que está dispuesta a colaborar y nos ayuda y tenemos un proyecto medio ambiente buenísimo, pero necesitamos ayuda. ¿Hay mucha diferencia entre las distintas edades de los niños? Muchísima. Ahora mismo vas al colegio y niños de 3 años te reciclan perfectamente lo que es el brick del zumo, el plástico pero ya en quinto y sexto empiezan a hacer actitudes tiranas, como les digo yo. Digo, estáis convirtiendo en tiranillos y les da la risa. Digo, no me hagáis eso, lleváis reciclando desde infantil, llegáis a sexto y lo tiráis. Es como también ese toque preadolescente de ir en contra de la norma, sí, de rebeldía, que también se puede entender, que puede ser un lapsus de tiempo en el que... Pero que da pena que algo que trabajas muchísimo, pues conforme se hacen mayores parece como que no va con ellos. Y dices, jolín, con lo bien que lo hacían de pequeños. Pero bueno, de pequeños son una esponja. Sí. Todo lo absorben y todo va bien. Hasta para subir las filas. Yo digo muchas veces, os voy a bajar a infantil a ver cómo suben y bajan filas en el cole. Pero luego ya los otros es una algarabía, los mayores. Están en otra onda, los mayores. ¿Valoran los niños el ejercicio físico de, por ejemplo, no usar los ascensores, subir y bajar las escaleras, que a ellos no les cuesta mucho trabajo, pero la comodidad de venir en el coche de papá en vez de venir al colegio andando? Realmente ahí hacemos hincapié en ese ejercicio físico que es saludable y es muy bueno. Volvemos a lo mismo. Ellos la teoría lo conocen. Pero si luego para salir a casa es más cómodo para papá o para mamá acercarme en coche al cole, pues al final el hábito que están adquiriendo, por mucho que le enseñemos que es mucho mejor para todos y para la salud del planeta, utilizar, en el caso de Moratá, los piececitos o las bicicletas. Nosotros pusimos además aparcamientos de bicicletas dentro del colegio y lo utilizaban 3 niños. Y esos niños ya no están en el cole y ya no se usan. Están de adorno los aparcamientos de bicis. Hay una familia que vive en Isla Taray, que sí que vienen en bici. Por necesidad, no tienen coche y vienen al cole y van en bicicleta. Pero esa concienciación, vuelvo a repetir, de si los traen caballeros en coche, pues es que tampoco tienen mucha voz ahí. Si a la hora de salir al cole, mamá me dice, vamos rápido que no llego al trabajo, papá, y te acerco en coche que me pilla mejor, pues ellos realmente es más cómodo para ellos. Entonces, es lo que digo, en teoría sí, tú les preguntas, ¿qué podemos hacer para salvar el planeta y para evitar el calentamiento global y para tal? Utilizar el transporte público, utilizar las bicicletas, un consumo responsable, no agotar los recursos naturales, se lo saben de memoria, sacan 10 en los exámenes. Yo tengo un grupo, además doy ciencias sociales y acabamos de dar el tema del reciclaje, de sexto, y han sacado unas notas estupendas y me han hecho unos trabajos de reciclaje impresionantes, de bonitos. Espero que les quede algo. Yo creo que sí, que algo les queda, ¿vale? Aunque sea cuando van a tirar algo, miran hacia los lados y si hay algún profe sonríen y lo tiran al sitio adecuado. Digo, bueno, por lo menos tienen la picardía de decir, vamos a hacerlo bien, que si no... Yo creo que sí, que algo les queda, no tanto como nos gustaría, pero algo les tiene que quedar. Pero es que también en casa si no hay reciclaje, porque hay en casas que no hay reciclaje. Un 80% no tiene, no lo hace. Nosotros lo hemos preguntado y hemos investigado y más o menos el 80% del alumnado no reciclan en casa.
Incluso muchas veces son los niños los que dicen que no, que esto no lo puedes tirar, porque te lo cuentan, los niños lo cuentan todo. Sí. Y dicen, no, es que yo le digo a papá que esto no, y me dice, eso es una tontería. No te dicen eso, es que luego va el mismo camión. Claro. Julia, háblanos del huerto que hay en el colegio. Ay, el huerto, mi huerto querido. Cuéntanoslo. Mira, el proyecto de medio ambiente que tenemos en el cole empezó precisamente con el huerto hace 8 años. El secretario que tenemos en el cole, David, estaba muy empeñado en hacer un huerto. Y bueno, éramos un poco reacios, el anterior director, incluso yo que estaba en jefatura de estudios, porque por desgracia se producen actos vandálicos los fines de semana en el colegio. Y decíamos, nos vamos aquí a dejar la vida para hacer un huerto y plantar y todo, y van a aparecer los tomates y los pepinos en casa del vecino. Pero bueno, es verdad que David dijo en ese momento, es que si no arriesgamos. Y bueno, cuando pasé a ser yo directora, pues apostamos por ello y dijimos, venga, vamos a arriesgarnos, si sale bien, bien, si no, no. Claro, no teníamos tampoco recursos económicos. No, o sea, se necesita dinero. Había que hacer un agujero profundo, echar tierra de la vega. Tobalo, que en paz descanse, le digo Tobalo porque, bueno, sí, porque aquí se le todo el mundo le conoce. Nos trajo tierra de la Vega y, bueno, lo hicimos. El ayuntamiento colaboró, nos valló, nos hizo el riego, o sea, con ayuda del ayuntamiento y de algunos agricultores de Morata que nos labraron también la tierra y nos ayudaron, y sobre todo nos enseñaron que había que plantar porque no teníamos ni idea. Hay cosas de invierno y cosas de verano, ¿no? Pues nosotros no sabíamos nada de eso. Como un niño una vez que decía que si los pepinos salían del pino, pues a lo mejor, no lo sé, pero, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estuvimos formándonos, sobre todo, ya digo, el secretario David, que le llamamos el hortelano, porque es el que se encarga de ello, y empezamos con ello. Y sí, como a los niños. Muchísimo. Nosotros tenemos el trabajo del plan del medio ambiente, una de las cosas que se trabaja es el huerto, entre otras muchas. Lo hacemos en los cursos impares, porque en los pares hacemos radio, con la colaboración de Radio Morata. Entonces, para que todos pasen por todo y no agobiar a los docentes, que ya tienen mucho que hacer como para estar pendientes de tantos planes a la vez, lo hacemos en los impares. Y infantil también colabora con el huerto. Y bueno, hay un trabajo previo de semilleros. Se siembra en semilla en el aula y cuando está preparado para pasarlo al huerto, se pasa al huerto. Y es apasionante, yo a todo el mundo se lo digo, sobre todo los pequeñitos, la primera vez que vieron una zanahoria. Eso lo tenemos grabado, ¿eh? Lo que pasa que por la ley de protección del menor, pues tampoco podemos publicarlo, claro. Es algo que tenemos nosotros. Claro, ellos plantaron ahí unos pelillos verdes, como decían ellos, ¿no? Unos pelillos verdes. Y cuando fueron a recoger la cosecha, van ellos, y además ellos hicieron el espantapájaros que tenemos en el huerto, bueno, colaboran mucho. Cuando David, el secretario, va a sacar y tira de eso, y claro, entienden que una zanahoria es una raíz. Y es cuando ellos lo ven y hacían, ¡ay, wow! O sea, es que era no puede ser. Y luego, para explicarles, era muy curioso porque tenemos muy poca profundidad de huerto, luego hay cemento ya. Entonces, las zanahorias, algunas, las más largas, habían salido hechas como un muelle, claro, porque no podían crecer para abajo. Y entonces entendieron muy bien lo que es una raíz y que necesita profundidad. Y entonces ellos se llevan pues una zanahoria, uno, otro, un calabacín, cada uno lo que hay, lo que han plantado se lo llevan a casa. Y los papás y las mamás nos transmiten que, bueno, están encantados porque lo comen, o sea, lo comen. Y es alucinante, de verdad, ver con qué pasión recogen sus tomates. Este año nos han hecho algo muy feo, que nos ha sentado muy mal. Porque nosotros plantamos los tomates, pues ya lo sabéis, en mayo, más o menos. En verano hay que cuidarlo. Julio y agosto el colegio está cerrado. Nos dejamos nuestros tiempos libres de ocio y nuestras familias para venir a cuidar el huerto. Hay que quitar las malas hierbas y hay que mantener los tomates. Y no nos los llevamos a casa, salvo que estén muy, muy maduros y se estropean, porque queremos que en septiembre los niños que lo plantaron lo recojan. Este año, cuando hemos llegado en septiembre, nos habían robado todos los tomates. Por Dios. Sí, vino el secretario a regarlo y dijo, bueno, todavía 15 días les vamos a dar. Y cuando volvió en agosto, a los 15 días, a finales de agosto, estábamos súper disgustados, se habían llevado los tomates. Pero bueno. Qué disgusto. Sí, porque los niños venían con la cosa de que les habíamos prometido que de vuelta de vacaciones iban a recoger los tomates. Les encanta.
Les encanta lo del huerto, les encanta. ¿Está el huerto en el colegio, Sí. en el recinto del colegio? No lo he visto. Está dentro del patio que da a la calle Tarayuela, pegado con la Casa de la Cultura. Está aquí pegado en un ladito. Pues lo vigilaré. Y si queréis un día, estáis invitados a venir y os lo enseñamos, sobre todo cuando empecemos a plantar, para que veáis cómo plantan ellos. Antes has hablado de que estáis en un proyecto muy bonito. Háblanos de ese proyecto. El proyecto de medio ambiente engloba muchísimo, desde el huerto hasta el reciclaje. Nosotros tenemos nuestras propias contenedores de reciclar con ecoembes, lo hicimos. Y bueno, actividades de visita a una huerta de verdad, que fuimos a la huerta del Maño. También hemos ido y nos han enseñado lo que es una huerta de verdad, un huerto con su plástico y todo, y lo han visto. Un invernadero, perdón, no una huerta, un invernadero. Hemos visitado una presa para que vean lo que es la presa. Hemos ido a Valderribas, con colaboración del ayuntamiento, a una planta también que tenían de desarrollo sostenible. No sé, muchas más cosas que ahora mismo espera que me miro en la chuleta. Pero hemos ido al jardín botánico, la presa, el reciclaje, y una cosa que hicimos muy bonita, compramos maderas y compramos incluso un boli de estos de, no sé cómo se dice, para la madera hacer que se quema, es que no me sale ahora, pirograbación, y marcamos una senda en el bosque. Con ayuda de Isidro, sí, pues los propios niños, esto lo hicieron los mayores. Claro, cada cosa va destinada dependiendo de la edad. Y entonces se decidió que estamos ahora en esto del turismo rural, que se va mucho a los pueblecillos, pues a hacer rutas, senderismo. Y pensamos que Morata tiene muchas cosas que desconocemos. Y yo además me siento como en la obligación. Soy morateña de pura cepa y quiero que mis niños del cole conozcan Morata en todo su sentido. Y entonces dijimos, salió a raíz de Isidro, lo dijo, lo comentó, y dice, oye, vamos a quitar malas hierbas y vamos a acondicionar las rutas que hay en el bosque, si queréis colaborar de alguna manera. Y bueno, pues señalizaron, si vais, todavía quedan. Ellos, los mayores, súper implicados, se fue señalizando todo, se hizo muy bonito. A las 48 horas los carteles estaban tirados por el suelo, quemados, los quemaron. Por eso digo que, por desgracia, se hacen muchas cosas, pero bueno, se volvieron a levantar, Se volvieron a levantar y están señalizadas unas rutas que hay por ahí arriba. Fenomenal. ¿Siguen colaborando los padres y los abuelos con la educación en el cole? ¿Te refieres al plan de medio ambiente o en general? En general. No tanto como antes. ¿No como cuando...? No tanto. Ella me habla porque estuvo una época como abuela que hacíamos grupos interactivos en los que las familias participaban con los alumnos. Hemos dejado de hacerlo por falta de personas. No hay personas que nos echen una mano. Porque además se te ofrecían voluntarios para ir a ayudar y nosotros tenemos un planning. Todo en el colegio va programado y planificado. A veces de repente nos llaman y dicen, ¿podemos ir a...? No, y no es que no queramos, es que todo va planificado y programado y tiene todo un sentido, un eje vertebrador. Nosotros no damos pie a la improvisación porque todo tiene que estar muy medido en tiempos. Los niños y niñas se mueven por rutinas. En cuanto que rompes una rutina, olvídate de dar clase, olvídate de cualquier otra cosa. Entonces tiene que ir muy programado. Entonces a lo mejor teníamos, hoy van a venir 20 familias. Y de repente ese mismo día te llamaban 10 que no venían. Ya no se podían hacer las actividades. Los niños descolgados, Entonces se dejó de hacer. Pues porque por incompatibilidad horaria. La gente que trabaja pues no puede. Los abuelos pues estabais encantados, que eran los que más venías, pero luego tenían nietos más pequeños que cuidar, tampoco podían venir, o se ponía malito no sé quién y tampoco. Entonces, implicación familiar todavía existe, pero no es la misma implicación que antes. Ya lo digo, tal vez por trabajo, ¿vale? Porque la gente trabaja y no puede y no está disponible. Y sobre todo muchas veces es porque... Pero yo para colaborar voy a entrar al aula de mi hija. No, es para un proyecto y puedes... no, entonces yo si no entro al aula de mi hija no, porque lo que quiero es ver a mi hija o a mi hijo. Entonces no, te necesitamos para un proyecto que a lo mejor tu hija está en primero y vas a entrar a sexto. No, entonces no me interesa. Pues qué pena, porque era precioso. Bueno, yo he estado mirando y ahora quiero que nos hables de la Casa del Árbol. Ay, la Casa del Árbol. Me ha encantado verlo.
Eso es algo que también vamos a hacer un día de puertas abiertas para que pueda venir a conocerlo las familias. Sois colegio referente de autismo. Preferente TEA. ¿Qué significa eso de preferente? ¿Que estáis ahí haciendo un trabajo? Pues que tenemos un aula específico para atender a alumnos que tengan un diagnóstico de trastorno del espectro autista, que cumplan el perfil. No todos cumplen el perfil, porque el objetivo de tener un aula... A ver, centro preferente significa... Hay dos tipos de centro educativo. El centro educativo ordinario, que es un colegio normal, y el de especial, que es donde van los alumnos que tienen unas necesidades serias, educativas. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos niños que pueden integrarse perfectamente en un colegio ordinario y no es necesario que vayan a uno más específico para nutrirse de eso, de la normalización, por decirlo de alguna manera, o normalidad, o como lo queramos decir. Y estos niños sin recursos no podemos atenderles. Un centro preferente significa que una vez que la Administración estudia el número de alumnos posibles que se pueden matricular de estas características en los centros, ver si hay un número suficiente para hacerlo, ver la aptitud de los docentes del centro, ver en los espacios de los que se disponen y si se consideran nuestros superiores y entendidos que estamos preparados para ello, nos dotan de un aula específica con 2 profesionales específicos. Una persona que es de pedagogía terapéutica o audición de lenguaje, depende, y luego un integrador social que se encarga con estos niños, sobre todo tienen dificultades a la hora de integrarse socialmente. Entonces, hay 2 personas más, contamos con ese recurso. El objetivo del aula es que de manera poquito a poco, los niños puedan estar el mayor tiempo posible en un grupo ordinario. No lo contrario, que estén más tiempo en ese aula, sino se les prepara para poder entrar el otro grupo. Hablamos de preparar desde... Pues niños que no soportan los ruidos. Normalmente estos niños son niños que tienen una capacidad auditiva brutal y los agudos les molestan muchísimo. Entonces, en un aula de 25 niños de 4 años, pues por mucho que te empeñes, entonces se los va poquito a poco, o poniéndole los recursos, que se acostumbren a cascos. Tenemos cascos aposta para estos niños. En carnaval iban con sus casquitos porque ellos no aguantan ese ruido. Enseñarles a coger un vaso para beber. Quitarles manías, como teníamos un alumno que encendía y apagaba las luces continuamente, pues enseñarle que eso no lo puede hacer en el aula, sobre todo porque va a haber niños que no quieran estar con ellos, no se van a integrar, y para hacerles la vida más fácil y sobre todo para enseñarles a vivir en una sociedad del día de mañana, a convivir efectivamente, que aprendan a quitarse estereotipos que tienen y cosas, o por lo menos reducirlas, para intentar normalizar y sobre todo concienciar a la sociedad de que esos niños pueden llegar muy lejos y que muchas veces no han llegado lejos porque no se les ha atendido cuando había que atenderles. Hay muchos niños actualmente en el cole, tenemos, me parece que son 6, ¿vale? A lo mejor me equivoco. 3 de ellos salen al aula, otros 3 no salen a aula, están integrados en su aula normal, y niños de notas excelentes. O sea, curricularmente van muy bien, pero luego tienen una serie de comportamientos que no entiende la sociedad. Si tú desde pequeño a tu compañero le ves que hace ruiditos continuamente, que necesita de vez en cuando aletear las manos, que entra a un sitio donde hay jaleo, se tira al suelo, se tapa los ojos, pues si tú eso lo normalizas, cuando seas adulto y en tu trabajo encuentres una persona que decimos, uy, qué raro es este chico, lo vas a entender que no es que sea raro, es que contemplan, ven y sienten su entorno diferente a los demás. Entonces se hace un trabajo estupendo, tenemos un equipo profesional, equipo de apoyo al completo. De verdad que hoy justo hemos tenido una reunión con 5 coles de Arganda, que también son centros preferentes, y estamos trabajando todos en este tema y intercambiamos experiencias y aprendemos uno de otros. Tenemos juegos de patios a propósito a raíz de este proyecto para que todos, no solamente los niños TEA, esos niños que desde todos hemos tenido alguna vez en el cole, niños que no querían jugar y estaban solos en el patio, niñas, y eran los raros, o es que este no quiere jugar o es que el otro. Pues para que todos se les dé la posibilidad de jugar, no solamente salir al patio a sufrir. Hay niños que sufren en el patio, sí, pero no alumnos TEA, niños sin ningún diagnóstico que sufren en el patio y lo pasan mal porque no encuentran su sitio. Entonces un centro preferente está obligado a hacer eso. Lo que pasa es que eso lleva un proceso que estamos en ello. Llevamos 3 años solo y nos han pillado 2 de pandemia. Claro.
sea que entonces la Casa del Árbol es el aula especial para esos niños. Eso es. Qué bonito. Tenemos, además es muy bonita, tenemos un rincón de relajación que tiene sus colchones, tienen música, sus juego con el agua, el ruido, para que se relajen, porque ellos tienen crisis a veces. Y en las crisis hay que sacarles del ruido y que se relajen. Y ellos aprenden que ese es su sitio y a veces buscan su sitio. A la profe le dicen que se quieren ir al árbol a relajarse porque lo necesitan. Entonces, eso se les brindan los recursos para que ellos puedan desarrollarse feliz, que sean felices y que los demás les acojan como uno más y les entiendan lo que les pasa. Sí, porque en un aula de 25 niños es muy complicado. Vamos, yo lo sé por mi nieta, cuando eran de 5 años, es complicado tener una persona especial, no diferente, especial. Con necesidades especiales, se dice. Con necesidades especiales, y hay muchos. Estamos hablando ahora del TEA porque es la casita del árbol, pero en un mismo aula te puedes encontrar hiperactividad, TEA, simplemente desfases curriculares, falta de lenguaje, dislexia en un mismo aula. Entonces, un docente tiene que estar pendiente de atender a toda esa diversidad. Y la enseñanza, por ley, tiene que ser individualizada, pero a veces hay falta de recursos y no se puede. Es complicado. Entonces, esto es un recurso buenísimo. Buenísimo. Sí. Y estamos súper agradecidos. Estamos aprendiendo un montón. Pero un montón, ¿eh? Yo no hay día que no me llamen de la Casa del Árbol, Julia, ven a ver esto, por favor. Y te quedas asombrado. Te quedas asombrado de lo que te enseñan ellos, estos niños. Aprenden mucho. ¿Quién es Caperucita Verde? Cuéntame, la figura de Caperucita Verde, ¿qué supone para los Mira, niños? Pues verás, os lo voy a contar. Nuestro cole no tenía logotipo. ¿Vale? Tú vas y cuando imprimes las hojas del colegio, tal, te viene el escudo de no sé qué. Y entonces nosotros dijimos, joroba, estamos como España, con el himno sin letra, pues nosotros igual, el colegio sin el logotipo. Hicimos un concurso entre todos los alumnos por niveles que nos presentaran su logotipo. Y los infantiles nos presentaron una caperucita, pero iba de verde en vez de roja. De ahí parte el proyecto de la Caperucita Verde. Claro, lo tenía relacionado y es un hilo conductor, ¿no? Es un hilo conductor, tenemos un cuento además, está el lobo guarrón y Caperucita Verde. Y Caperucita Verde es la que va enseñándole a reciclar. Entonces, bueno, pues Caperucita Verde soy yo, el lobo guarrón es David. Y nuestro recibimiento a los niños de 3 años es, pues eso, hacemos como una especie de teatro en el que, bueno, tiran por el patio basura el lobo y Caperucita va reciclando. Es muy curioso, voy a contar una anécdota que nos pasó este año, que yo digo, ¿dónde vamos allá? Con el tema de lo de mujeres, hombres, el papel que tiene cada uno. Un niño de 4 años se me quedó mirando y dice, Caperucita, ¿y por qué recoges tú la mierda? Con perdón, es que lo dijo así. ¿Por qué recoges tú la mierda y no el lobo? Que lo recoja él, que tú eres una mujer y no tienes por qué recogerlo. Era como, mira, la igualdad. Fíjate. Nada, era una anécdota que me hizo mucha gracia. Sí, ¿ves cómo hay cosas que calan en la sociedad? Un niño de 4 años veía que porque era la mujer, o sea, la que estaba recogiendo la basura y no el hombre, el lobo en este caso que representa masculino. Fue muy gracioso. Les encanta porque además ellos ven a Caperucita ecológica, luego ya los más mayores, pues bueno, ya sabemos, si eres Julia, y le digo yo, así te das cuenta. Enhorabuena. Pero los pequeños se lo creen perfectamente y además te dicen, fulanito ya ha tirado un no sé qué a no sé dónde, y yo, pues tienes que aprender a no sé qué. Y les gusta muchísimo. Entonces, Caperucita ecológica y el lobo guarrón está presente en nuestro proyecto siempre, en todos los sitios, en nuestras hojas oficiales y en todos los lados. Y los niños identifican quién es Caperucita y te dicen, es que hay que reciclar, y Caperucita de vez en cuando viene y nos controla. Pasas a las clases y como esté un poco así, y rápido se ponen a recoger. No, si lo íbamos a recoger, si es que tal. Sí, tiene un papel fundamental. A ellos les gusta mucho. Como partió, pues eso, para motivar. Un punto inicial para motivar, y se ha quedado ya implantado con su caperuza verde y su todo. Por allí ronda, en San Isidro se cambia la caperuza por un pañuelo de chulapa, pero por allí va haciendo lo que puede. Fenomenal. Se va haciendo lo que podemos. Pues es fenómeno eso. Y yo me alegro un montón. No lo he vivido porque ya me ha pillado desfasada de edad, pero yo lo pasé muy bien. Yo viví los 5 años de los 3 a los 5 de mi nieta, los viví mejor que los de mi hija.
Claro, lo vives de otra manera. Sí. Es verdad que se hacen cosas, pero ya no pedimos tanta participación de familias porque luego se comprometen, surge cualquier cosa y no podemos llevarlo a cabo. Entonces, con los que podamos contar, contamos. Aún así, siempre que se pide colaboración, hay familias que colaboran, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. ¿Qué organismos están colaborando realmente? ¿El ayuntamiento, la comunidad, desde el ministerio? ¿Están colaborando con el colegio suficientemente? ¿O cuáles un poquito las pilas? Parto del hecho de que soy representante de la administración, ¿vale? Pero bueno, mira, nosotros desde la administración, o sea, los presupuestos que nos dan a nosotros y que manejamos en un cole, a ti ellos te dan una partida presupuestaria y tú la puedes manejar como te parezca. Para el curso, en general. El curso es anual, no es curso, es anual, sí. ¿Vale? Entonces nosotros los cursos nos pillan mitad y mitad. Nosotros en diciembre cerramos un curso económico, pero no un curso escolar, ¿vale? Entonces nosotros con ese dinero que nos dan priorizamos en qué queremos gastar. Una gran parte de ese dinero va al proyecto de medio ambiente, al proyecto TEA, al proyecto radio. Nosotros invertimos mucho de nuestro dinero en eso. No hay algo que desde la administración te digan, si tienes un proyecto de medio ambiente te damos tanto. No, quería que tú tienes un dinero así. Y tú lo gestionas. Si tú quieres gestionarlo en un plan de medio ambiente, pues en vez de gastártelo en otra cosa, lo gastas ahí, ¿vale? Y a nivel municipal, pues bueno, todos son conocedores, y si no lo decimos, que el colegio es un edificio público cuyo mantenimiento depende del ayuntamiento. Y en colaboración pues nos ayudan. A veces cuando pedimos cosas, pues a veces nos ayudan y a veces no. Sí. Depende de los recursos que tengan o de la disponibilidad o del personal, porque a veces simplemente pedimos que nos ayuden a arreglar una valla que se ha roto y a veces da la casualidad que no se puede porque no hay personal o están en otras cosas y no pueden atendernos. Es verdad que dentro del plan de medio ambiente sí han colaborado mucho siempre que los hemos necesitado y bueno, pues ahí están echando una mano en lo que pueden. Ya no pedimos tanto, ahora ya es que pedimos otras cosas. Ahora estamos ahí metidos de lleno con otros temas y es lo de siempre. Nos ayudan, sí, pero nos gustaría que nos ayudaran más. Nos gustaría que nos ayudaran más, pero bueno, yo es que soy muy pidona, también tengo que decirlo, ¿vale? Yo pido. Si me dan, y si no, pues que no me den. Claro, ¿no? Bien hecho. Pero es que si no piden, que no mama. Que no llora, no mama. Pues yo creo que tenemos alguna pregunta más. Decirnos algo más que no te hayamos preguntado. ¿Has estado cómoda? Que tenemos un colegio maravilloso. Que de verdad los morateños y morateñas no conocen de verdad lo que es el colegio de Morata. Yo cuando me dicen que si hay día de puertas, jornadas abiertas de puertas abiertas, sí. Mi colegio no tiene un día y una hora para verlo. Yo no tengo que preparar el colegio para mostrárselo a nadie. El colegio está abierto todos los días del año, que sean lectivos, en horario de 9 a 2. Y si alguien quiere venir a ver el colegio, que pida cita previa, no por nada, sino porque si viene de repente y me pilla en paños menores, pues no. Pero se lo enseñamos a todo el mundo porque nos gusta que la gente conozca un colegio con vida. Que cuando vayas por un pasillo veas a un nene o una nena que sale con el pantalón por las rodillas del baño, porque esa es la realidad. La realidad no son 25 pupitres o 27 pupitres sin que se muevan ni que respiren los niños. La realidad es otra. Y el Colegio de Morata tiene muchísimas cosas buenas y nos han dado muchísimas veces la enhorabuena desde Inspección Educativa por el trabajo que hacemos. El de radio nos han dado una enhorabuena, el plan de medio ambiente, metodología ABN, que estamos con ella ahí a full, ahí hay sus más y sus menos, porque las familias no las tenemos muy contentas con ello. Pero bueno, nosotros como profesionales hacemos lo que podemos. Pero de verdad que tengo que decir, y me reúno somos... En la zona los llamamos los rurales, que somos toda la zona del sureste, nos juntamos para hablar los directores y tengo que decir que los morateños y morateñas se tienen que sentir muy orgullosos del cole que tienen y de sus alumnos, que son extraordinarios. Tenemos muchos niños. ¿Cuántos niños tenéis en el colegio? Casi 700, estamos ahora en 680. Tenemos menos que nunca, Tenemos menos que nunca. Pues yo siempre ha sido 710 aproximadamente. Es verdad que ahora está viniendo mucha población con peculiaridades, ¿vale? De que no han estado nunca en un sistema educativo o han estado en un sistema educativo desde alta extranjero, entonces llegan aquí porque son otro nivel, con desnivel. Y sí que nosotros siempre pedimos a la administración más recursos. Nos gustaría, si tuviésemos más recursos. Yo a veces cuando me voy a meter en un fregado ahora mismo, pero bueno, cuando hablan de los sistemas educativos de Europa, ¿vale?
yo siempre digo, alguien se parará a pensar que cuando tú traes un sistema educativo que funciona en otro sitio, le tienes que traer al 100%. Es decir, si en otros países funciona es porque en un aula de 15 hay 2 profesores. Aquí tenemos 28, un profesor. Actualmente en sexto de primaria estamos a 29, 28, cuando la ratio real es 25. Pero por ser colegio unitario hay un 10%, entonces podemos llegar hasta 28. Pero es que ya tenemos 2 que ya hacen 29. Entonces, muchas veces nosotros pedimos que, claro, no se nos puede exigir a los docentes que estemos al 100%, porque no es que estemos al 100%, estamos al 500 por 500. Pero cuando no hay recursos, lo que decíamos antes, si yo en mi clase tengo que atender en 45 minutos, que son las sesiones, en matemáticas, por ejemplo, por no decir otra, en 45 minutos tengo que dar la clase general para los que llevan el nivel de la clase, 3 que tengo allí con desfases curriculares, un TEA, un hiperactivo que mientras que estás explicando está subiéndose por las paredes, el otro, entonces, pues claro, es como ¡wow! Se necesitaría, yo siempre digo lo mismo y con esto acabo, cuando la ley de educación lo hagan docentes o personas que hayan estado dentro de un aula y se haga una ley de educación en condiciones, me da igual del color que sea, por favor, no estoy metiéndome ni con la ley actual de ahora, ni la de antes, ni la que vendrá otra en breve. Desgraciadamente no me estoy metiendo en colores, me estoy metiendo en realidades. Cuando la ley de educación lo hagan profesionales de educación y no políticos, tal vez consigamos una atención individualizada en los colegios. Pues con eso nos quedamos, Julia. Muchísimas gracias por venir, por atendernos. Yo creo que pongo encima de la mesa el ofrecimiento que ha hecho que todo morateño puede ir a ver el colegio, cómo está y cómo lo mantiene. Julia Méndez Fominaya. Muchas gracias. Gracias.